Bien, pues hermanos amados en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a escuchar, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Un tema que quizás el título sea muy sencillo, pero el beneficio, mis hermanos, o el poder que tiene este título, mis hermanos, como ya lo miraron, una decisión perfecta. ¿Por qué una decisión perfecta, mis hermanos? Quizás algunos de los que miraron el título pudieron estar pensando, ¿por qué una decisión perfecta? ¿Acaso hay una decisión que sea perfecta o una que sea imperfecta? Bueno, mis hermanos, la intención es de que nosotros nos llevemos la palabra de nuestro Dios y que analicemos y meditemos en ella, en la palabra de nuestro Dios, y que en el transcurso de nuestra vida, hasta estos momentos, podamos nosotros darnos cuenta el avance que hayamos tenido en nuestra vida después de haber conocido a Dios o haber estudiado la palabra de Dios. ¿Qué tanto de porcentaje nosotros hayamos crecido ya hasta este tiempo, hasta este momento? ¿En dónde se han ido los años? ¿En qué hemos invertido los años que han transcurrido? ¿Nos han beneficiado en algo? ¿Ha servido de algo o de mucho el haber conocido la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué digo esto? Porque desde que nosotros tenemos uso de razón, digamos, desde los niños hasta a un ser adulto, toma decisiones en su vida. Solamente que las decisiones varían un poco o mucho cuando uno va creciendo como persona. Por ejemplo, los niños toman decisiones, ¿verdad?, entre ellos, como van creciendo, así como hasta cuando llegan a jóvenes y todavía llegamos a una cierta edad con la que tenemos ahora y seguimos tomando decisiones en la vida. Muchas de estas decisiones que nosotros hemos tomado en la vida en algún momento nos han dejado, mis hermanos, huella al transcurso de los años. Algunas nos han hecho crecer y algunas pues no nos han hecho crecer mucho, que digamos, en lo espiritual o en lo material. Porque las decisiones que uno toma, mis hermanos, a veces muchas de ellas son equivocadas, o nos hemos equivocado en alguna ocasión, alguna vez. Pero ha habido también algunas ocasiones que hemos tomado una decisión y que ha sido la perfecta y ha sido la mejor. Y entonces vemos de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a las circunstancias en las que estemos pasando, pues vamos a tomar una decisión en algún momento. Y vamos a seguir tomando decisiones y las decisiones que vamos a tomar van a ser o tienen que ser muy importantes, porque algunas decisiones que nosotros vamos a tomar pues son de vida o de muerte, y algunas decisiones en las cuales nos vamos a equivocar pues nos van a dejar heridas, ¿verdad? Nos van a dejar nos van a lastimar tanto que nos lo vamos a recordar siempre o toda nuestra vida. Pero va a haber algunas también que les vamos a recordar que van a ser muy hermosas también y que van a perdurar por toda la vida también. Entonces, de acuerdo a la situación que nosotros vivamos, vamos a tomar una decisión y tiene que ser muy importante, y para eso tenemos que nosotros a veces llegar a tomar consejos de nuestros hermanos o tomar consejos de Dios directamente. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, mis hermanos, o la decisión que tomamos nosotros en el momento que debemos de tomarla, ese es como vamos a ayudarnos, crecemos espiritual, o nos sirve en la vida o no nos va a servir.
Por ejemplo, en el transcurso del tiempo, mis hermanos, nosotros hemos estudiado la palabra de nuestro Dios y hemos visto muchas historias. Hemos visto que muchas son muy hermosas y esas historias también nos han dejado también mucha enseñanza. Algunas no han sido muy buenas, otras sí han sido demasiado buenas, pero hemos visto nosotros cómo la palabra de Dios se predica y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, nosotros platicando con una persona, dice, bueno, pues que yo analizando la vida, cómo es la vida del ser humano y cuál es la razón de vivir en este mundo, porque si nosotros nos ponemos a meditar en esa parte, podemos llegar a pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la razón de vivir, de haber llegado a la iglesia o de haber conocido la palabra de Dios? Por la parte de la mañana, mi hermano que estaba predicando, dijo una palabra, dice, este local o esta localidad estuviera llena, pero ¿por qué no está? Y no solamente este local, ¿verdad? Todas las localidades donde está la iglesia estuvieran siempre llenas, pero ¿por qué no están? ¿Cuál puede ser la razón por la cual, mis hermanos, no está llena la localidad? Cuando todos los hermanos se proponen a venir a una localidad, se llena y hasta busca uno espacio más para poder pues tenerlos ahí, buscarles un lugar. Por ejemplo, si a esta localidad, mis hermanos, se dejaran venir todos los hermanos que no han venido y todos los que no se han ido, los que se han ido, ¿verdad? Pudieran, si llegaran, mis hermanos, no hubiera más lugar para más personas, porque se iba a llenar. Pero siempre va a haber lugar, porque cuando no uno es otro el que no viene. Entonces, esa es la decisión que uno toma y puede ser muy importante en nuestras vidas esa decisión. De que si yo no vengo a recibir el día sábado, esa es la decisión que yo he tomado. Esa es la decisión que usted ha tomado y que nadie le puede decir, pero ¿por qué no lo haces? O lo tienes que hacer por fuerza. Si eres hijo de Dios, hazlo. Pero si esa es la decisión que cada uno de nosotros toma en su vida y que puede ser muy importante. Algunos hermanos han dicho, si Jesucristo llegara en este día de sábado, ¿qué pasaría con los hermanos que no vinieron? ¿Qué pasaría? Bueno, solamente son preguntas que uno se puede hacer, porque esa es la decisión, ¿verdad? Si usted no quiso venir a la localidad, pues no quiso venir. Usted puso en su corazón no venir y nadie lo puede traer, ¿verdad? Cada quien, Jesucristo dice que lo tenemos que hacer por voluntad propia, y esa es la decisión que uno toma. Y nadie le puede estar preguntando, ¿por qué no lo hiciste? Cuando uno deja de hacer algo, es porque uno toma la decisión de no hacerlo. Pero la palabra de nuestro Dios nos invita solamente a que nosotros hagamos. Por ejemplo, al pueblo de Israel siempre se le invitó a hacer las cosas, todo el tiempo se le invitó a eso. En el capítulo 28 de Deuteronomio dice, yo pongo delante de ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar a donde quiera que vayas. Así que cualquier cosa que tú emprendieres en la vida, te van a alcanzar estas bendiciones y no vas a tener necesidad de pedir. Pero también al pueblo de Israel se le dijo, dice, si no lo haces, también te van a alcanzar todas las maldiciones que están escritas aquí en este libro. Ya en el capítulo 30 de Deuteronomio vemos ahí, mis hermanos, que nuestro Dios le dice a Israel, le dice, mire, yo te sugiero que escojas la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu familia. Vemos todas las cosas que Dios ha dicho y vemos que uno es el que decide si quiere uno hacerlas o no. Allá vemos en el libro de Josué, mis hermanos, cuando le dice Josué al pueblo, de parte de nuestro Dios, le dice, de todas las palabras que Dios
nos ha dicho hacernos bien, ninguna de esas se ha perdido, dice. Ni una de esas se ha perdido. Porque todo lo que Dios ha dicho, dice, todo es verdad. Y Dios lo cumple. Está de nosotros, mis hermanos, si queremos, está del pueblo, está de la iglesia, si quiere, pues hacerlas. Pero esa es su decisión. Esa es su decisión, esa es la decisión que uno toma, es la decisión que uno puede tomar. Y vamos a mirar algunos ejemplos, mis hermanos, solamente para reflexionar, para darnos cuenta, mis hermanos. Por ejemplo, si usted no diezma, nadie le va a decir, mira, ¿por qué no diezmas? Si no diezmas, ¿por qué no quiere diezmar, verdad? Si no ofrenda, ¿por qué no quiere ofrendar? Si no viene a la iglesia a recibir el día sábado, ¿por qué no lo quiere recibir? Y ya. Decimos nosotros que la intención cuenta. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo, hermanos, lo vamos a hacer, pero cuando nosotros no nos propongamos hacerlo en nuestro corazón, no lo vamos a poder realizar. Pero esa va a ser nuestra decisión, y cuando tengamos que rendir cuentas, pues simplemente va a ser nuestra decisión. Si nosotros, mis hermanos, yo he dicho más de una ocasión, si nosotros no llegamos al reino, si no llegamos a la resurrección de los justos, no va a ser por culpa de alguien en particular, mis hermanos, siempre va a ser por nuestra propia decisión de no haber entrado, de no haberse esforzado, de no haber hecho lo que uno debe de hacer. Pero nadie le puede interrogar, mis hermanos, a nadie para que pueda hacer algo. Es voluntariamente cuando nosotros queremos hacerlo. Vamos a mirar qué dice San Lucas capítulo 23. Miren, un caso son versículos y son palabras, son casos muy especiales, mis hermanos, que nosotros pues solamente no hay necesidad de tantos versículos de la Biblia, simplemente son versículos que nos pueden hacer reflexionar. San Lucas capítulo 23, y su verso es 39 al 43. Es que cuando uno está en la casa después del sábado, puede uno estar analizando lo que se dijo, lo que no se dijo. Puede uno mirar cualquier situación para poder uno analizar y ponerse a meditar, mis hermanos, qué es lo que estoy haciendo o qué debo de hacer, qué es lo que he aprendido y qué es lo que he dejado de hacer. Por ejemplo, aquí dice Lucas capítulo 23, verso 39, 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Aquí vemos una conversación, ¿verdad?, no muy grata que digamos, porque estaban sufriendo estos dos hombres, uno al otro y Jesucristo en medio, escuchándose la conversación de ambos, y le está diciendo uno al otro, dice: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, si eres lo que dices, ¿por qué no te salvas a ti? Y también, de paso, también nos salvas a nosotros. El otro que estaba a un lado le dice: mira, dice, tú no tienes ni respeto, no tienes ni educación, no tienes ni temor, no tienes nada, dice, porque estás en esta situación y todavía sigues renegando de todo lo que te ha pasado. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas el señalando a Jesucristo, le dice: ¿y este? Nosotros estamos aquí porque éramos ladrones, dice, estábamos haciendo lo malo a la comunidad. Pero refiriéndose a Jesucristo, ¿qué mal hizo? ¿Está aquí por ladrón? ¿Está aquí por malhechor? ¿Está aquí por otras cosas? No, dice, él no está haciendo, él no tiene necesidad de estar aquí, nosotros sí.
pero él no. Y volteé a ver a Jesucristo, aun cuando uno moría, y le decía: mira, maestro, yo creo en todo lo que tú has dicho. Dice: pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús lo mira y le dice: mira, es cierto, yo conozco tu corazón. Jesús sabía los corazones de todas las personas. Yo conozco tu corazón, cómo es noble y cómo tú has creído y ahora estás hablando con unas palabras de arrepentimiento. Pero te digo que desde ahora tú ya estás en la lista para estar en el reino. Y vas a estar en mi reino, vas a estar conmigo en mi reino. Ahí es, mis hermanos, es cuando yo digo, la decisión que uno toma debe de ser perfecta y debe de ser la mejor. Alguien puede decir: bueno, es que son casos muy especiales. Es cierto, hermanos, puede ser casos muy especiales, pero esos casos especiales también por los cuales nosotros también hemos pasado. Pero hasta el día de hoy, si no hemos hecho algo, mis hermanos, es porque no lo hemos querido. Entonces los casos especiales solamente han pasado, de los cuales, mis hermanos, no echamos mano y de los cuales, mis hermanos, pues solamente los pasaron desapercibidos. Porque cuando nuestros hermanos llegan al bautizo, nosotros los felicitamos, le decimos: hermanos, has tomado la mejor decisión de tu vida, de bautizarte. Pero cuando mi hermano, mi hermana dejan de venir a la localidad, dejan de asistir, dejan de venir, entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó? ¿Fue la mejor o no fue la mejor? Porque dejar de venir, mis hermanos, a la iglesia, dejar de venir a la reunión, como decía nuestro hermano, a la asamblea, de venir a reunirse, de estar en comunión todos juntos con nuestro Dios. Entonces, cuando sintió el deseo de bautizarse, parece que tomó la mejor decisión. Pero al dejar de asistir, mis hermanos, pues entonces parece que entonces no fue la mejor. Si hubiera esperado, o no era el momento, o solamente fue un momento de emoción, o qué es lo que fue. ¿Qué es lo que nosotros hacemos entonces con los espacios especiales, mis hermanos, con los momentos especiales que pasan en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Quizás no los tomamos y pasan desapercibidos, o solamente son emocionales nada más, y creemos que había un hermano que decía que bautizándose ya tenía ganado el reino. ¿Para qué podemos decir que ya tiene ganado el reino, mis hermanos, cuando una persona se bautiza nada más? Si fuera así, entonces no habría caso de hacer más. Pero como sabemos, mis hermanos, que tenemos que cumplir con la palabra de Dios, y lo que sentimos en un principio lo debemos de seguir sintiendo siempre hasta el final de nuestra vida, entonces creemos que debemos de seguir, de continuar. Si nos bautizamos, está muy bien, pero debemos de continuar, debemos de seguir todo el tiempo. No podemos pensar ahorita algo y después decir: bueno, si ya me hubiera bautizado mejor. Vemos que este hombre, mis hermanos, pues era la decisión que tomó, pues la tomó, mis hermanos, así a la ligera, pues ya era su último momento, y ganó, mis hermanos. Y pudo ganar, mis hermanos. Jesucristo le dijo, dice: desde ahora ya estás en el reino conmigo, no necesitas más. Si tú de aquí en adelante te bajan de la cruz, te bajan muerto, tú ya estarás conmigo, estás en la lista. Algunos de nosotros creemos que para decidirnos no es el momento, dejamos para después. Y bueno, podemos pensar que no voy a ir hoy a la iglesia, mejor voy a ir de aquí 8 días. Hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer mejor mañana.
Y son decisiones que se tienen que respetar. Se tienen que respetar porque cada quien va a pagar conforme a sus obras, así dice el apóstol Pablo. Y que si queremos engañar, pues no podemos engañar a nadie, ¿verdad? Porque cada quien va a pagar y cada quien decide qué quiere hacer con su vida. Ya la palabra de Dios quedó, mis hermanos, plasmada, ya la hemos escuchado y ya nosotros decidimos qué es lo que nosotros queremos. Les decía yo, hablando con esta persona, me preguntaba por qué los judíos, pues algunos judíos no recibieron a Jesucristo cuando Él les habló la palabra de Dios. Jesucristo en muchas ocasiones no les dijo directamente, mire, yo soy el que está escrito por Isaías, yo no soy del quien habló, por ejemplo, en los libros de los Salmos. No anduvo diciendo eso, simplemente Él habló y los judíos tenían que dar cuenta quién era el que estaba hablando. Entonces, cuando Jesucristo, por ejemplo, en el Salmo 78 le dice, hablaré cosas reservadas de antiguo. Yo hablaré cosas reservadas de antiguo, dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las enseñaron. Empieza a hablar toda esa serie de palabras y dice, abriré mi boca en parábolas. Cuando Él hablaba, mis hermanos, los discípulos a veces se quedaban como pensando qué es lo que había dicho. Pero los judíos, mis hermanos, iban tomando la decisión ellos mismos en cuál fase se iban a quedar. Por ejemplo, yo hablo de fases, porque la primera fase, mis hermanos, por ejemplo, ellos mismos iban haciendo para el lugar donde ellos querían estar. Y es lo mismo que, como les sucedió a ellos, es lo mismo que nos puede ir sucediendo a nosotros también. Por eso dije, si la localidad no está llena, porque los hermanos que no han venido y no están y que no quieren venir por ciertas razones, se respeta, pero esa es la decisión que cada uno de ellos o nosotros podemos tomar en la vida. Podemos tomar. Si no quiere venir a la localidad, pues esa es la decisión que se tiene que respetar y no va a venir. Porque se tiene que venir por amor, se tiene que venir pensando siempre que le va a entregar lo que trae a Dios y nada más. Por ejemplo, los judíos, mis hermanos, cuando Jesucristo les hablaba en parábolas, los judíos se quedaban así, pues ¿qué quiso decir? ¿Qué enseñanza nos quiso dar? Cuando les hablaba acerca de las... ¿Ustedes se recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Le decía 5 fueron prudentes, pero las otras 5 pues no fueron tan listas que digamos, dice. Pues no se prepararon tanto, por el momento tuvieron que salir a medianoche y cuando llegó el esposo, dice, aquellas andaban buscando lo que ellos necesitaban según. Y los judíos se quedaban así, bueno, pues ¿qué quiso decir, verdad? ¿Qué enseñanza nos quiso dar? Pero vemos aquí entonces que los judíos, los incrédulos se iban quedando, se iban haciendo solitos para la fase, para el lugar que ellos querían estar. Por eso cuando llegan a predicar la palabra de Dios, hacia que Jesucristo o los apóstoles, por ejemplo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pedro, en su predicación, primero fueron, ¿cuántos fueron? 3,000. También fueron 5,000, y todos los que creyeron, mis hermanos, iban haciendo para un lado, para el lado que ellos querían estar. Al final, mis hermanos, resultan 144,000, que ya están escritos, que ya están separados, y cuando venga a Cristo, mis hermanos, son los primeros que van a resucitar. Y los que no creyeron, mis hermanos, pues ellos mismos se hicieron para un lado. Así que cuando venga Jesucristo, cuando dice que hará que los cabritos para un lado y las ovejas para otro lado, va a ser separación. Eso no es un decir nada más que va a ser una separación, porque ya están separados, la gente ya está separada. Nosotros nos estamos separando y nos estamos haciendo para el lugar que queremos. Si queremos la salvación, vamos a luchar y vamos a esforzarnos, pero si no queremos, simplemente tomamos la decisión, mis hermanos, que queramos tomar y hasta allí. Y hasta allí, mis hermanos, podemos llegar. Este hombre la tomó en el momento preciso
Y ya ven que le dijo a Jesucristo, desde ahora ya estás conmigo en el paraíso, así que así puedan pasar muchos años, miles de años, y este hombre, mis hermanos, va a recibir la vida eterna. Vamos a mirar qué dice San Lucas 21. San Lucas capítulo 21, en su verso 1 al 4. 21 de San Lucas capítulo 21, verso 1 al 4 dice así: Y mirando uno de los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, y dijo: de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vemos, si nosotros analizamos bien esta parte, vamos a pensar, mis hermanos, que quizás estaba viviendo otra situación muy diferente a la de nosotros, o podremos decir cualquier otra cosa, pero nosotros vemos que la situación en Israel pues no era muy buena, más para la gente que no tenía dinero, a gente pobre. Pero cuando uno quiere hacer las cosas, mis hermanos, pues no le piensa 2 veces, simplemente las hace creyendo en Dios de que todo pues va a ser una grande recompensa para cada uno de los seres que hagan, nada más. Si se trata de las ofrendas, mis hermanos, pues nosotros nos vamos a dar todo lo que traemos en nuestra bolsa. De eso estamos seguros y nosotros lo podemos ver. Sin que se lo digamos a nadie, nosotros podemos decirlo o hacerlo o pensarlo. Que cuando pasen recogiendo las ofrendas, mis hermanos, no vamos a dar todo lo que tengamos. Que cuando se trate de dar algo, no nos vamos a quedar, mis hermanos, sin nada por darlo. Y nosotros lo sabemos. Porque siempre nos va a pasar, mis hermanos, lo que le pasó a Zafira y a Ananías. Y entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ponernos a analizar y ver, mis hermanos, qué es lo que nosotros queremos dar. ¿Cuánto damos para Dios? ¿Damos todo nuestro tiempo para Dios o nos reservamos un tiempo para nosotros? ¿Dámoslo todo lo que está de nuestra parte para dárselo a Dios o nos quedamos con una parte? Esta mujer, mientras que los ricos echaban de lo que les sobraba, esta mujer solamente tenía 2 monedas y esas 2 monedas fue las que echó, pensando de que es para Dios, y solamente ella sí se tomó bien en serio las palabras de Jesucristo, que dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ella sí lo tomó en serio y creyendo en Dios que todo eso va a venir. Y nosotros lo sabemos, hermanos, que muchas cosas de estas parecidas pueden suceder en nuestra vida, y que si nosotros no la hacemos, mis hermanos, será porque tengamos una razón, pero delante de Dios Él sabrá si es válida o no es válida. Cuando nosotros tenemos la intención con todo nuestro corazón de hacer algo, mis hermanos, vamos a hacerlo. Aquí nosotros decimos: bueno, yo no llegué a la iglesia porque se me hizo tarde. ¿De dónde se te hizo tarde? Bueno, pues se me hizo tarde del trabajo y por eso es que no pude llegar. Cuando Jesucristo habla, mis hermanos, solamente nos invita a que nosotros lo hagamos. Si nosotros tenemos la intención, solamente se va a quedar en pura intención. Pero si en nosotros hay más de una intención, un esfuerzo, podemos buscar las 1000 maneras de poder llegar, de poder hacerlo, de poder cumplir con nuestro Dios. Que al fin que
cada uno de nosotros lo hace pensando que es para Dios. Que si no lo hacemos, mis hermanos, entonces pues ya queda de nosotros, y después de un tiempo se van a ver las consecuencias, que si nosotros nos hemos esforzado lo suficiente o todavía nos faltó más. Vamos a mirar qué dice San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18. Y su verso es, en su verso 10, al verso 14, dice así. San Lucas capítulo 18, verso 10 al 14, dice de esta manera: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estas historias a veces llegan a impactar, y nos tienen que impactar cuando vemos, mis hermanos, pues en la forma de cómo se quiere hacer, o se quiere quedar bien con Dios, o más bien quiere recibir las bendiciones o ponerse a cuentas con Dios. Por ejemplo, este fariseo pues dijo muchas palabras, ¿verdad?, que eran buenas, porque oraba a Dios siempre, y eso es bueno. Y dice que diezmaba de todo lo que poseía, también es bueno. ¿Y qué más hizo? Daba a Dios gracias siempre, no adulteraba, no robaba, y pues no le hacía mal a nadie, ¿verdad? Era un hombre pues que estaba cumpliendo con Dios y quería pues estar bien con Dios. Pero en el momento que él dijo, y no soy como este, en ese momento que dijo él, y no soy como este, en ese momento, hermanos, la torre que iba construyendo se cayó. La torre que iba construyendo él, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se cayó, hermanos. Se cayó. Y el otro, mis hermanos, y el publicano, ¿qué hizo? ¿Qué dijo en sus palabras, verdad? Vemos que dice, Dios, sé propicio, o mira a este pecador, o ten compasión de este pecador. Algunos hermanos dicen de este que te habla, y algunos hermanos dicen de este gusano que te habla, de este hombre que no merece, ¿verdad?, ni siquiera alzar los ojos al cielo. Pero entonces vemos que este publicano es el que salió, como dice el 14. Yo digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces vemos que este publicano, mis hermanos, pues no necesitó de tantas palabras, solamente que lo pusiera en su corazón, que lo sintiera realmente, que se humillara realmente, porque Dios pesa los corazones, Él conoce los corazones, Él conoce todo lo que nosotros estamos pensando y la intención que tenemos nosotros en cada cosa, cada circunstancia de nuestra vida. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando uno lo quiere hacer, Dios conoce los corazones, y a veces no necesita de tanto. No se necesita ni siquiera ni de decirlo, solamente es hacerlo. Y mucho menos decir, no soy como este, no soy como ellos, no soy como estos. Simplemente decir, hacerlo, y ni siquiera ni decirlo está bien.
solamente hacerlo porque Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Y vemos que este hombre dice, ¿quién salió de estos dos? ¿Quién salió justificado? Pues fue aquel, mis hermanos, que quizás para nosotros, quizás que pueda haber alguien que decir, bueno, este hermano pues ni siquiera casi lo vemos que actúa. Vemos que quizás ni siquiera lo vemos que diezma, vemos que que siquiera no está, pero ¿quién es el que pesa los corazones? ¿Quién es el que sabe de realmente quién se está acercando o se está pasando al lado de la derecha? Porque al lado de la derecha, mis hermanos, el Señor Jesucristo dice, los que van a estar a la derecha, les dijo, venid benditos de mi Padre y hereden el reino que ya está preparado. Así que entonces cada uno de nosotros como corderitos, mis hermanos, vamos viendo para qué parte nos estamos haciendo. Si para la derecha o para la izquierda. Así que entonces vemos que no hay necesidad de que alguien nos señale y no hay necesidad de que alguien nos diga. No hay necesidad, mis hermanos, que alguien nos condene o nos diga lo que tengamos que hacer. Simplemente estudiemos la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta, así, voluntariamente, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ir haciendo para el lado que queremos hacernos. Ya sea para la derecha o para la izquierda, pero vemos qué recompensa van a tener los que están a la derecha y qué recompensa van a tener los que van a estar a la izquierda. Vamos a mirar otro caso en San Juan. En su San Juan capítulo 1, hay personas que se nos dice la palabra de Dios o se nos habla de la palabra de Dios y no necesitamos tanto, de tanta invitación. Y a veces hay personas, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo hubo personas que no hubo necesidad de que escucharan un discurso completo. Simplemente cuando escuchaban oír de otras personas, cuando ellos sentían, cambiaban su corazón, su forma de pensar, la cambiaban así sin que alguien estuviera ahí diciendo un discurso como Pedro. ¿Ustedes se recuerdan de Zaqueo? Aquel hombre chaparrito que dice la Escritura, Zaqueo, publicano. Él solamente había escuchado oír del Salvador y de tantas cosas que hacía y sanaba y esto y todo. Cuando escuchó que iba a pasar Jesús por ese lado, va y se sube a un árbol porque por la multitud no podía verlo, ni iba a alcanzar a verlo, así que se sube a un árbol y le dice, por aquí tiene que pasar el maestro, ese hombre del cual se ha hablado tanto. Llega Jesucristo ahí y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy en tu casa voy a estar. Zaqueo no anduvo provincia por provincia buscándolo. Simplemente él escuchó y sabía que por allí iba a pasar. Y Zaqueo, mis hermanos, preparó su corazón y sabía en quién estaba creyendo. No hubo necesidad de que lo estuviera persiguiendo. Cuando Jesús llega, le dice a él, le dice, Zaqueo, baja porque hoy estarás en tu casa. Hermanos, era un privilegio muy enorme en ese tiempo de que el maestro se quedara en la casa de uno de ellos. Zaqueo no lo buscó, ni le rogó, ni lo invitó. Jesucristo solito le dijo a él, voy a estar en tu casa hoy. Y le dijo que también había llegado el reino de Dios a él. Miremos si no son sorprendentes las historias y que nosotros solamente necesitamos doblegar nuestro corazón. Aquí vamos a ver otra historia en San Juan capítulo 1, en su verso del 43 en adelante. Dice así, mis hermanos: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, el cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Miramos, estoy hablándoles así porque parece sorprendente, cosas
palabras muy bonitas, ¿verdad? Cuando Felipe halla a Natanael y le dice con palabras, pues, de admiración, de entusiasmo, y le está diciendo, hemos hallado de aquel a quien los profetas han hablado tanto. ¿Y qué dijo Natanael? Dice el 46, y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele a Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael de él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. No necesita a veces uno, mis hermanos, de tantas palabras, de tantas invitaciones, de tantas llamadas de atención, de tantas cosas que uno pueda escuchar de los demás. Simplemente cuando uno quiere hacer las cosas, uno las hace y muchas veces sin decirlas, uno tiene que hacerlas voluntariamente, con un corazón doblegado, un corazón sencillo, y no las tiene que decir a los cuatro vientos, simplemente uno los tiene que hacer por amor a Dios y por amor a la obra, por amor a su familia, por amor al trabajo, por amor a lo que él tenga amor, pero uno tiene que decidir en ese momento qué es lo que uno deba de hacer. Aquí, mis hermanos, Natanael, pues Jesús no le explicó nada, simplemente le dijo, Natanael, tú eres un verdadero israelita. ¿Por qué le dijo así? Dice, tú eres el maestro, tú eres el Hijo de Dios. Creyó luego en ese momento. Jesús le dice, ¿por qué crees? Dice, nada más porque yo te dije que te vi debajo de la higuera. Y vemos, hermanos, que Natanael, cuando Jesús le dijo esas palabras, él no necesitó de más. Él al momento recibió a Jesucristo en su corazón, le dijo, tú eres de quien estamos esperando tanto tiempo. Y mis hermanos, vemos entonces que Natanael rapidito se dio para un lado. Le dice, yo me voy para la derecha, porque estos son los que van a heredar el reino que está preparándose. Cuando Nicodemo, mis hermanos, también, ustedes se acuerdan, Nicodemo, aunque tenía temor de los principales de los judíos, él también fue de noche y le dice a Jesucristo, pues yo he creído también en ti, vengo de noche por miedo de los demás judíos que se me van a echar encima, pero yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el cual hemos esperado. Y así podemos mirar muchas otras historias. Podemos mirar, mis hermanos, que cada uno de nosotros decide o toma la decisión qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y cuando nosotros tomemos la mejor decisión, mis hermanos, algunos dicen que debemos de pensar 2, 3 veces, pero para tomar una decisión para servir a Dios, yo creo que no debemos de pensarlo más, porque pues de otra manera podemos sufrir. Y si nosotros queremos sufrir, pues entonces pues no le vamos a hacer caso a la palabra de nuestro Dios. Vemos entonces, mis hermanos, que la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas y que si el próximo sábado, si no llegamos a la iglesia, mis hermanos, es porque hemos decidido no venir y hasta ahí. Si el día de mañana, mis hermanos, cuando uno deje de existir en esta vida, si uno no va a resucitar en el milenio, mis hermanos, es por lo mismo de que nosotros no quisimos, pues, hacer nada para nuestra propia salvación. De ahí, de todo lo demás que hemos escuchado, nosotros ya lo sabemos y solamente nos toca decidir nosotros qué es lo que queremos. Vamos a mirar qué dice Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo
10. Estaba yo recordando también una historia muy bonita, ustedes la pueden leer también allá en Génesis, acerca de la mujer de Lot. Acerca de la mujer de Lot. Cuando los ángeles llegaron a Abraham, le dijeron, dice, ¿tienes alguien más allá en aquella ciudad de Sodoma? Dice, pues sí, está mi sobrino, deja sacarlo, no quiero que padezca igual como con todos los demás. Le dice los ángeles a Abraham, pues di que salga, porque venimos a destruir esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Así que llegaron los ángeles allá, mis hermanos, le dieron una oportunidad a Lot de que su familia fuera salva, y le dijo, mis hermanos, que hasta sus yernos podían salvarse si ellos querían, pero como no quisieron, pues se quedaron allá adentro también. Cuando Lot, mis hermanos, iba saliendo, le dicen los ángeles, le dicen a Lot, date prisa, no te quedes aquí, tienes que salir rápido. Le dice, pues iba deteniendo Lot. Entonces los ángeles toman de la mano a Lot y a su mujer y a sus 2 hijas y la sacan a prisa. Dice, mira, está rayando el sol, tienen que salir rápido. Cuando la mujer de Lot, mis hermanos, decide voltear hacia atrás, que es lo que estaba sucediendo con aquella ciudad, mis hermanos, pues ahí se quedó en el camino. Se quedó en el camino, mis hermanos, y esa fue la decisión que ella tomó. Y pues no quiero pensar, ¿verdad?, que algunos de nosotros nos vayamos a quedar en el camino, mis hermanos, solamente para ver qué es lo que está atrás, qué es lo que dejamos atrás. Cuando Jesucristo le decía a las personas, por ejemplo, le dijo a Pedro y a otros apóstoles, a otros seguidores, le dijo, me pueden seguir si ustedes quieren. Por ejemplo, el apóstol Pedro le decía, yo te seguiré a donde tú quieras que vayas. Y Jesucristo le dice, mira, si las zorras tienen sus cuevas, todos los animales tienen donde dormir, pero yo no. Y cualquiera que quiera seguirme, dice, solamente tiene que tomar su cruz, tiene que seguirme. Había personas que decían, mira, dice, yo voy a seguirte, pero si me dejas primero que entierre a mi padre, a mi madre. Otro le decía, mira, yo tengo una yunta de bueyes y la quiero estrenar, dame permiso primero que haga esto. Y Jesucristo, mis hermanos, pues no se le está dando permiso a la gente que tome su tiempo, ¿verdad?, con calma, que le diga, ¿sabe qué? Pues te voy a dar tiempo de aquí 2 años, 3 años, a ver cuándo te decides, a ver cuándo te tomas pues esa decisión de seguir. Vemos que entonces la vida de cada uno de nosotros pues se puede ir de un día para otro, de un momento para otro, y que uno no debe de estar pensando pues para cuándo. Si hay voluntad de Dios, pues vamos a tener vida, pero si no, mis hermanos, nos vamos a quedar en el camino. Dice Romanos capítulo 10 en su verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9, dice, 9 y 10 dice así, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Vemos estas escrituras, si confiesas que Jesús es el Señor, y si crees de todo tu corazón, serás salvo. Ya vemos entonces, como Jesucristo decía, ¿verdad?, en otra parte, si creyere y fuere bautizado, será salvo, y si no será condenado. Y entonces vemos que si nosotros hoy que tenemos vida, podemos reflexionar, y si todavía estamos pensando, si creemos, si todavía estamos pensando si será cierto o no será cierto, si estamos pensando todavía si me bautizo o no me bautizo, si estoy pensando si voy o no voy. Yo creo que hay cosas que han pasado en esta vida y en este año que pasó, ¿verdad?, que a muchos de nosotros nos pusieron muy pensativos, y que es posible, hermanos, que todavía no hemos llegado a alguna localidad, quizás por temor todavía o por otras
otras cosas, ¿verdad? Pero, como dije, cada uno de nosotros decide qué es lo que quiere hacer. Vamos a mirar qué dice 2 de Corintios. Pablo en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, en su verso 2. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Bien, mis hermanos, allá decía Pablo a los romanos: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuándo? Ahora es el tiempo de salvación. Ahora no está diciendo que te esperes para mañana, esperes para mañana o esperemos para mañana. Dice que ahora es el tiempo, mis hermanos. No podemos estar pensando de que, bueno, lo voy a hacer mañana o mañana me voy a decidir. Dice Hebreos capítulo 3. Ahora vamos a mirar Hebreos capítulo 3. Y su verso es del 7 vamos a mirar al 10. Hebreos capítulo 3, en su verso 7 al 10. Recordemos que la palabra de nuestro Dios, y analicemos cómo es que dice nuestro Dios, cómo habla. Dice así el verso 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esa generación y dije, siempre divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, pues él estudiaba las Escrituras, él se dio cuenta de todo, y por eso es que él escribía y decía las mismas palabras que a veces decían otros apóstoles o que estaban escritos en los libros de los profetas. Acá él está diciendo, mis hermanos, que aquella generación, la cual nuestro Dios tuvo misericordia de él, pues no creyeron mucho en él, no confiaron, no quisieron entrar a la tierra prometida y por lo tanto se quedaron en el desierto. Así que aquellos padres se preocupaban tanto por sus hijos que sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida, y los padres de los cuales estaban bien preocupados, ellos fueron los que se quedaron en el desierto, mis hermanos, sin haber tenido la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Muchos de nosotros nos preocupamos por otras cosas y vemos que todas aquellas cosas por las cuales nos preocupamos están más seguras que nosotros. Esa es la razón. A veces nos preocupamos tanto por los niños y los niños están más seguros que nosotros. A veces nos preocupamos del trabajo, nos preocupamos de nuestra casa, nos preocupamos de otras cosas que a veces no son tan necesarias como es nuestra vida, como es nuestra salvación. Entonces aquí está diciendo, dice, nuestro Dios se enemistó con aquella generación, y lo mismo puede pasar con nosotros, que en lugar de hacerlo nuestro amigo, nos lo vamos a hacer enemigo. Ya nosotros hemos visto, mis hermanos, dónde vienen las bendiciones, dónde vienen las maldiciones. Solamente nos resta, mis hermanos, que pongamos atención y que no pensemos más en que si nuestra casa se queda sola, cuando nosotros lleguemos, ahí va a estar nuestra casa, porque Dios es el que nos va a dar todas las cosas. Si nos preocupamos, ¿qué va a decir el patrón cuando yo llegue a trabajar? No nos preocupemos por eso, porque de seguro vamos a tener un trabajo estable.
Si nos preocupamos de que nos vamos a enfermar, mis hermanos, no nos preocupemos porque nuestra confianza está en Dios. Eso no quiere decir que nosotros no nos pongamos nuestro tapabocas. Eso no quiere decir que no realicemos nuestra higiene en nuestras personas o en las casas de oración o donde estemos viviendo. Entonces debemos de tomar todas las precauciones, pero nosotros debemos de poner nuestra fe y confianza primeramente en Dios, y que todos aquellos, mis hermanos, de los cuales tenemos temor, fíjense que van a estar mejor que nosotros si nosotros primero ponemos la confianza en Dios. Por eso hay cosas, mis hermanos, que nosotros estamos haciendo y que no deberíamos de hacer, y pensamos que otras cosas son mejores y están en primer lugar, cuando nosotros, nuestras personas, de nuestras familias, deberíamos estar en ese primer lugar. Y es por eso que muchas veces recibimos o tenemos muchos dolores de cabeza, problemas o necesidades en nuestra vida, porque primero nuestra confianza primero está en aquellas cosas, y después, si sobra tiempo, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a estar haciendo esto, ya voy a estar haciendo lo otro. Y vemos que no es así. Simplemente debemos de poner la confianza en nuestro Dios primeramente. Dice San Juan, vamos a San Juan, mis hermanos. Vamos a mirar aquí en el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En su capítulo 17, y su verso es del verso 7 al verso 12. San Juan capítulo 17, verso 7 al 12. Dice así: ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todas las cosas que son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Bueno, mis hermanos, de nada Jesucristo no reservó nada para él. Todo lo que quiso darles a conocer a los apóstoles, todo se lo dio, y todo ha pasado también a nuestras manos. Todo lo hemos escuchado, lo hemos recibido, porque el propósito de Jesús no es para perder, sino para salvar, y para que nosotros podamos entender. Es por eso que nos ha dado a Él todas aquellas cosas que escuchó del Padre, para que nosotros también las sepamos, para que no vaguemos por este mundo a ciegas, para que no digamos no lo puedo hacer porque no tengo la herramienta, para que no digamos nosotros yo no puedo adorar a Dios, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque no tengo lo que necesito para hacerlo. Porque todo lo que Jesús quiso dárselos, también lo tenemos nosotros y lo podemos hacer. Allá la mujer samaritana le dijo a Jesús que estaba buscando verdaderos adoradores. Yo creo que muchos verdaderos adoradores pues somos nosotros, mis hermanos, solamente que necesitamos a lo mejor un poco de esfuerzo para poder pues agradar a nuestro Dios. Acá está diciendo Jesucristo, ninguno de ellos se perdió, solamente el que quiso perderse.
Ninguno de ellos se perdió, solamente el que quiso nada más. Y entonces cuando dice el que quiso perderse, mis hermanos, es el que decidió perderse nada más. Y nosotros podemos decidir entonces en la realidad si queremos perdernos o queremos salvarnos. Ya está de nosotros qué decisión tomemos en la vida, en el momento preciso. Y si nosotros no aparecemos en el reino, mis hermanos, simplemente porque no queremos aparecer. La salvación es para todos, para los padres, para los hijos. Es posible que los padres a lo mejor no se salven y los hijos sí. O es posible que los padres se salven y los hijos no quieran salvarse. ¿Qué le vamos a hacer, mis hermanos? Solamente cada uno de nosotros decide y tiene que ser una decisión perfecta la que hagamos delante de nuestro Dios. Voy a invitar a que se pongan de pie y que la palabra de nuestro Dios sea para bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y yo me despido, mis hermanos. Gracias y paz a vosotros.